Ok, ¿me escuchan bien? Sí, José. Sí, ok, perfecto. Muy buenas tardes a todos, qué gusto poder saludarles. Eh, ya está nuestra segunda clase. Vamos a continuar con el tema en el que nos quedamos la clase anterior. Antes, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, consulta, algún comentario que quiera aportar de los temas que vimos el sábado anterior o que les haya quedado duda para poder retomar. Y si no, pues vamos a continuar a partir de donde nos quedamos. ¿Estamos claros con lo que hablamos el sábado anterior? Recuerden que la grabación de la clase ya se subió a la plataforma. Se les compartió el enlace también a través del grupo de Telegram. Si alguno de los que está acá todavía no se ha agregado al grupo, el enlace de invitación está cargado también en la plataforma. Si no, pues se los envío por mensaje. Solo me notifica de que todavía no se agregó al grupo y les comparto el enlace para que se puedan agregar. Entonces, ¿estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Entendimos lo que vimos en la clase anterior? Ok, muy bien. Solo déjenme ver acá. Ok, perfecto. ¿En qué diapositiva nos quedamos? ¿Se recuerdan? En la quinta. ¿Esa nos tocaba o esa fue la última que vimos? Esa fue la última que vi. Ok. Me dicen por favor si pueden visualizar la presentación en pantalla completa. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, en la clase anterior entonces el último tema que vimos fue la auditoría moderna, su enfoque anterior versus el ahora versus el enfoque actual, ¿verdad? Recordemos que la auditoría conforme ha ido pasando el tiempo, pues ha ido evolucionando y ha ido cambiando sus formas o mejorando sus formas de poder evaluar procesos, de evaluar estados financieros, de evaluar empresas, entre otros. Y sus enfoques han cambiado. Hoy en día, por lo general, la mayoría de auditorías están basadas en el enfoque de evaluación del riesgo. Siempre que, incluso antes de aceptar el trabajo con un cliente, se evalúan los riesgos potenciales que se tienen al asociarse con un cliente. Antes de nosotros decir si aceptamos el trabajo de realizar esta auditoría, debemos de hacer un estudio, una investigación del cliente, ver su reputación, ver su credibilidad, aparte de conocer el negocio, de conocer la industria, del sector en el que se maneja, de tratar de entender su funcionamiento y después, solo después de evaluar todos esos aspectos, bueno, decimos, ok, vamos a iniciar el proceso de planificación de la auditoría y empezamos a pedir información. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque está en juego nuestro nombre, está en juego nuestra reputación, nuestra credibilidad como profesionales de la auditoría. Entonces, es muy, muy importante que consideremos los enfoques que se han ido teniendo a lo largo de la evolución en el tiempo de la carrera de la auditoría. Ok, ahora vamos a entrar a otro tema importante que son los tipos de auditoría que tienen una clasificación fundamental. Su clasificación se divide en dos, según su objetivo o según su alcance y según quién la realiza. ¿Sí? Entonces, dentro de según su objetivo tenemos la auditoría financiera, tenemos la auditoría administrativa u operativa, tenemos la auditoría gubernamental, la auditoría tributaria, la auditoría informática o de IT o de sistemas y la auditoría ambiental. Hay muchas más, pero estas son las principales. Y en según quién la realiza, tenemos la auditoría interna y la auditoría externa. ¿Sí? ¿Estamos relacionados con estos conceptos? ¿Alguno ya había escuchado estos términos de auditoría financiera, auditoría administrativa, auditoría gubernamental, auditoría interna, externa? ¿No?
Bueno, ¿sí? Ok. Entonces, dentro de esta clasificación fundamental en la profesión, realmente en la práctica profesional, la auditoría no es una sola. Ustedes pueden ver que hay diferentes tipos de auditoría y no solo hay estos, hay muchos más. Entonces, la auditoría se va a clasificar según qué se quiere evaluar y según quién la va a realizar. Entonces, esta clasificación es clave porque nos define a nosotros el alcance. ¿Qué es el alcance? Hasta dónde queremos llegar la evaluación. Nos va a definir a nosotros las técnicas que vamos a utilizar y va a definir el tipo de informe que vamos a emitir. ¿Sí? Porque depende del tipo de la auditoría, el tipo de informe. ¿Sí? No voy a hacer el mismo informe de la auditoría financiera para la auditoría administrativa. Cambian las estructuras de los informes, cambia lo que se va a dar a conocer en los informes. Si van teniendo dudas, pueden levantar la mano o activar su micrófono. Tal vez mejor si activan su micrófono porque acá en la versión de pantalla completa de la presentación me impide un poco ver quién tiene levantada la mano. Entonces, ¿vamos bien hasta el momento? Entonces, esta clasificación nos va a responder una pregunta muy importante. Primero nos va a responder para qué se realiza la auditoría. ¿Sí? Si hablamos de la auditoría financiera, que es la más conocida y que es la base de los cursos, de todos los cursos de auditoría que van a ver a partir de acá, podríamos definirla técnicamente que la auditoría financiera va a ser el examen profesional e independiente, ojo con esto, independiente de los estados financieros de una entidad o de una empresa. Y su objetivo es expresar una opinión sobre si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de la entidad. ¿Sí? Aquí vean que estamos usando mucho el término de razonabilidad. Recuerden que no vamos a dar una certeza al 100% porque el enfoque de la auditoría ahora ya no es ese, ¿sí? Sino que aquí vamos a evaluar el impacto de los errores que vayamos encontrando para determinar si los estados financieros son razonables o no son razonables. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ok, entonces, ¿qué evalúa la auditoría financiera? Por ejemplo, digamos que nosotros estamos ahorita en una reunión del comité de auditoría de la firma y les estoy informando que nos contrataron a todos para ir a hacer una auditoría financiera a una empresa X. Ok, al momento de ustedes escuchar la auditoría financiera y que ya escucharon la definición de qué es una auditoría financiera, ¿qué dirían ustedes que vamos a ir a evaluar a una empresa si nos dicen que nos contrataron para una auditoría financiera? ¿Qué vamos a ir a evaluar? ¿Qué evaluarían ustedes o en qué se enfocarían ustedes si van a ir a hacer una auditoría financiera? ¿No? Resultados. ¿Cómo, perdón, Janet? El estado de resultados. El estado de resultados, ok. Los estados financieros de los bancos. Ok. ¿Alguien más? Gracias, Rosa. ¿Alguien más? ¿O todos están de acuerdo? Y sí, cuando vamos a hacer una auditoría financiera, nos vamos a enfocar en el conjunto de estados financieros, ¿sí? Tanto el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas explicativas de los estados financieros. Obviamente hay empresas que no los van a tener, ¿verdad? Porque acá en Guatemala pues no es muy común. Pero sí van a empresas que nos vamos a encontrar que están muy formalmente estructuradas y tienen todo ese tipo de información. Entonces, es importante que sepamos que cuando hablamos que vamos a hacer la auditoría a un conjunto de estados financieros, estamos hablando de los 5 estados financieros básicos. Y si la empresa no los tiene, pues nos vamos a enfocar en los estados financieros principales, que son el estado de situación financiera, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Ahora, dependiendo también del tipo de negocio, llevan el estado de cambios en el patrimonio.
dependiendo de su giro. Pues podría ser una inmobiliaria que a veces dentro de sus activos pues tienen mucho el tema de activos fijos. Entonces podría afectar el tema del estado de cambios en el patrimonio. O una empresa que compra y vende acciones de su propia compañía también puede tener mucho movimiento en esa parte de los estados financieros. Entonces, la auditoría financiera va enfocada en eso, en evaluar los estados financieros, en evaluar registros contables, en evaluar las políticas contables, en evaluar el cumplimiento de las normativas contables, velar porque cumplan las leyes regulatorias tributarias del país en donde están operando. Aunque cuando es eminentemente financiera, el enfoque tributario pasa a un segundo plano, porque a veces puede variar lo financiero con lo fiscal, ¿sí? Ya si ustedes tal vez en algún momento cuando lleguen a esa etapa en el seminario de auditoría, vemos algo que es el impuesto sobre la renta diferido, que es una recomendación que si ustedes lo pueden ir investigando desde ya, así no se les va a dificultar cuando lleguen a esas etapas. No todos los docentes tocan el tema, pero sí es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta diferido, por ejemplo, nos da a conocer las diferencias que existe entre lo fiscal y lo financiero, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, las depreciaciones, conocemos las depreciaciones, ¿verdad? De los activos. Entonces, en lo financiero se puede hacer de alguna manera, pero en lo tributario tenemos en la ley porcentajes específicos para los activos fijos, de qué manera se van a depreciar y en cuánto tiempo se van a depreciar. En lo financiero no es así. En lo financiero, dependiendo del tipo de activo, se puede depreciar bajo el método de vida útil, unidades producidas, kilómetros recorridos, entre otros. ¿Sí? Entonces, es diferente. Cuando nosotros hacemos una comparación entre lo tributario y lo financiero, va a tener una diferencia considerable. Y el impuesto sobre la renta diferida lo que hace es como que buscar un punto medio para poder hacer una presentación adecuada de ese rubro en los estados financieros. Entonces es muy importante que tengamos esos como conceptos, tal vez la teoría un poco interiorizada si en algún momento les toca en el seminario conmigo, pues fijo, vamos a ver impuestos sobre la renta diferido. Ok, ¿cuál es el resultado final de una auditoría financiera? El resultado final siempre va a ser el dictamen o el informe de auditoría, ¿sí? Entonces, recordemos que acá el auditor no va a certificar que todo esté perfecto, ¿sí? Sino que vamos a opinar sobre la razonabilidad de la información, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los estados financieros, pues determinamos que existe un 5% de inconsistencias frente al 100% que representa, por ejemplo, el tema de las ganancias no distribuidas, porque ese rubro es el que realmente afecta la opinión del auditor al final de cuentas. Entonces, tenemos que evaluar el impacto de ese 5% sobre las utilidades de la empresa. Si nos afecta realmente, lo debemos de evaluar, entonces vamos a dar un tipo de opinión. Ok, si los afecta, pues vamos a dar una opinión negativa, ¿verdad? Porque sí está afectando de una manera significativa, según nuestra evaluación, la razonabilidad de las cifras que se están presentando. Pero, por ejemplo, si es el 1%, pues podemos dar una opinión con una salvedad, ¿verdad? Que podemos decir todo se presenta razonablemente a excepción de tal situación. Pero eso no significa que esté mal. ¿Me explico? Entonces, ya estos términos de la opinión negativa, la opinión con salvedad, la abstención de opinión, lo vamos a ver ya cuando empecemos a adentrarnos un poco en las normas internacionales de auditoría. Porque ahí nos define específicamente los tipos de dictámenes o los tipos de opinión que el auditor puede dar en un informe, que ya están estandarizadas. ¿Estamos claros con la auditoría financiera? ¿Alguna duda de la auditoría financiera? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok. Vamos con la auditoría administrativa u operativa. Esa la podemos definir
como que es la auditoría que evalúa la eficiencia y la eficacia, la economía de los procesos administrativos y operativos de una organización. Su enfoque principal va a ser en procesos, en procedimientos, en evaluar el correcto uso o el adecuado uso de los recursos, dígase recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos, entre otros, y velar por el cumplimiento de sus objetivos. ¿Sí? Por ejemplo, evaluar si el proceso de compras es ágil, si está bien controlado, si genera ahorros para la empresa. Me explico, por ejemplo, la implementación de un chatbot para la atención al cliente. ¿Sí? ¿Qué nos ahorraría eso? Nos ahorraría, por ejemplo, el tema de recurso humano. Si teníamos nosotros recurso humano destinado para atención al cliente, podemos disminuir el tema del recurso humano ahí y poder utilizar ese recurso humano en otras áreas donde lo necesitemos. ¿Me explico? Porque estamos eficientando el proceso de atención al cliente. Ahora, si es necesario que una persona, que llegue el punto a que una persona pueda dar la atención al cliente, pues van a haber algunos elementos destinados para ese fin. ¿Me explico? Pero en lo que llega a ese punto, pues un proceso tecnológico con inteligencia artificial, por ejemplo, nos ahorrando tiempo, nos está ahorrando recurso financiero, ¿por qué? Porque esas son horas de trabajo invertidas de un ser humano, ¿verdad? Entonces, nos ahorra esa parte. ¿Me explico? Entonces, toda esa parte la ve la auditoría administrativa o la auditoría operativa. También en este sentido vemos mucho el tema de control interno, que cuando evaluamos control interno nos vamos a enfocar en las normas COSO, que las normas COSO son las normas internacionales por excelencia del control de la calidad de los procesos y del control interno, que tienen sus propios pilares, sus propios componentes, sus propias directrices, sus propias bases, las cuales nos rigen a nosotros para poder evaluar. Principalmente, el COSO también se basa en el riesgo. Y una de las cuestiones más complicadas, bueno, no complicadas, sino complejas de definir cuando evaluamos el control interno son los objetivos. Cuando, por ejemplo, en el curso de auditoría administrativa, por ejemplo, yo doy el tema de evaluaciones de control interno basadas en riesgo, basado en la normativa COSO y en los componentes de control. Entonces, hacemos una matriz donde vamos a identificar los objetivos de la empresa, donde vamos a identificar los posibles puntos de mejora o en donde la compañía tiene dificultades operativas o administrativas o en cuestión de normativa interna, y le asignamos un número, digamos, que pues se hace a través de un procedimiento para determinar si el riesgo es alto, es medio o es bajo. Y en función a ese nivel se le da una respuesta para poder abordar ese riesgo. Pero ¿qué es lo que me he identificado que les cuesta más? La identificación de los objetivos de la empresa o la identificación de la problemática como tal de la empresa. Entonces, una recomendación, por ejemplo, Deloitte, que es una firma de auditoría, dentro de en su página de Facebook o en su página web, a veces publica documentos donde da como instrucciones o como que da directrices de cómo evaluar control interno, de la auditoría financiera, de las normas internacionales y demás. Entonces ahí ustedes pueden buscar documentación, da, por ejemplo, guías de cómo leer las normativas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden encontrar también información relacionada con eso. Igual si yo tengo, creo que tengo unos documentos que se los puedo compartir para que ustedes se vayan familiarizando también con esos conceptos. Porque el control interno en la auditoría administrativa lo es todo, ¿verdad? Porque ahí vamos a eficientar los procesos. Ahí realmente nos vamos a dar cuenta si un proceso está, nos está favoreciendo como empresa o realmente no, ¿verdad? Si es necesario que para un proceso existan 3 personas o solo haya una o dos, ¿verdad? Si hay una adecuada segregación de funciones. ¿Por qué? Porque a veces hay 2 personas haciendo lo mismo, ¿verdad? O a veces hay 2 personas y una de ellas no hace nada. ¿Me explico? Entonces, nosotros como asesores de la empresa, nuestra función es esa, velar
por que la empresa tenga mejor rendimiento, eficientar sus procesos y tener eficacia en sus procesos. Entonces, la auditoría administrativa como tal no se enfoca en cifras contables, ¿sí? Sino que se enfoca en cómo funciona la organización como tal. ¿Estamos claros con la auditoría administrativa? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. La auditoría gubernamental. Acá en Guatemala hay un ente que es el que se encarga de ese proceso de auditoría gubernamental a gran escala. ¿Cuál es esa entidad? ¿Conocemos cuál es la entidad acá en nuestro país que es la encargada de la auditoría gubernamental? ¿No? Si no la conocen, no tengan ningún problema de ponerla en los mensajes o de decirlo. Acá estamos para aprender. Si no lo conocemos, pues acá lo vamos a conocer. ¿Sabemos cuál es la entidad que se encarga de la auditoría gubernamental en nuestro país? ¿No? La Contraloría General de Cuentas, ¿no? Correcto, gracias Ismael. La Contraloría General de Cuentas. ¿Los demás conocían la Contraloría General de Cuentas o habían escuchado de ella? En las noticias, no sé, en las redes sociales, etcétera. La Contraloría General de Cuentas es el ente rector de la auditoría gubernamental en nuestro país. Actualmente, pues ellos están afiliados a entidades internacionales en la cual pues ya están regidos por normativa internacional, que son las ISAIGT y las diferentes y los componentes y o sea, los componentes de auditoría de control interno internacional. También de los componentes de auditoría financiera para las entidades públicas, que también es una normativa internacional, que pues ellos ya basan la auditoría de gobierno en auditoría de cumplimiento, en auditoría financiera y en auditoría de resultados. Entonces ya evalúan 3 puntos muy importantes que antes no se evaluaban. Por ejemplo, esa auditoría quizá viene de unos 7 años, más o menos. Hace unos 7 años atrás que se viene aplicando. Pero obviamente es una entidad que también es de carácter político, ¿verdad? Entonces, eh, ella se encarga de auditar a las demás entidades de gobierno, pero ¿quién audita la Contraloría? ¿Verdad? Que también maneja recursos públicos, ¿verdad? Entonces, debería de existir alguna instancia, algún comité que también se encargue de evaluarlos a ellos, ¿verdad? Pero son cuestiones que pues se tienen que ir mejorando poco a poco y también tiene que existir voluntad política para poder mejorar diferentes procesos. Entonces, ¿qué es la auditoría gubernamental? La auditoría gubernamental es aquella que examina el uso de los recursos públicos para verificar la legalidad, la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. ¿Sí? ¿Qué revisamos en la auditoría gubernamental? Por lo general revisamos presupuestos, ejecución del gasto, programas públicos, cumplimiento legal, ¿sí? Su objetivo principal es de proteger el interés público y asegurar el buen uso de fondos estatales, ¿sí? El correcto uso de los impuestos de las personas que viven en nuestro país, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos que tal vez aquí todos trabajan, ¿ok? Y si todos trabajan, pagamos impuestos. Y si no trabajamos y vamos a la tiendita que, aunque no nos da factura, paga impuestos de alguna manera. ¿Verdad? Recuerden que hay maneras de recaudación directa y maneras de recaudación indirecta. ¿Sí? Básico. Entonces, eh, trabajemos o no trabajemos, estemos en el sector formal o informal, de alguna manera pagamos impuestos. ¿Ya? Entonces, la auditoría gubernamental se encarga de evaluar que las entidades hagan un uso adecuado y transparente de esos recursos. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, si dicen que van a utilizar X recursos para construir una escuela, entonces ir a verificar que realmente se hayan utilizado de una manera correcta los recursos para la construcción de la escuela. O si no, solo, por ejemplo, los famosos remozamientos que se ha dado mucho, los casos de que a veces solo le pintan las láminas, ¿verdad? Y pintan los escritorios viejos que ya estaban, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Millones de inversión.
¿verdad? Entonces, la auditoría gubernamental debería de verificar esos aspectos, ¿verdad? De poner las denuncias correspondientes para que se hagan las investigaciones y que hayan consecuencias para que las personas que hagan un mal uso de los recursos o que se favorezcan de esos recursos pues tengan una sanción. ¿Me explico? ¿Estamos claros con la auditoría gubernamental? Esa es la auditoría gubernamental a grandes rasgos, ¿verdad? Porque obviamente hay muchas más interioridades, solo para que tengamos una noción general de estos tipos de auditoría. Ok, la auditoría tributaria. ¿Cuál es la entidad en nuestro país encargada de la auditoría tributaria? La SAT. SAT. Perfecto. La Superintendencia de Administración Tributaria. Ellos son los que dan todos los lineamientos, las directrices, las bases, criterios para la tributación de las empresas, de personas jurídicas o individuales en nuestro país. La auditoría tributaria básicamente revisa el cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales de una entidad o de una persona. ¿Qué revisamos? Declaraciones de impuestos, cálculo de tributos, soporte documental, cumplimiento de las leyes fiscales, entre otros. Entonces, la auditoría tributaria busca determinar si los impuestos fueron correctamente calculados y pagados, ni más ni menos, y en el tiempo que corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, en Guatemala tenemos diferentes regímenes a los que un empresario puede optar o una persona individual puede optar. Tenemos diferentes tipos de pequeños contribuyentes, ¿verdad? Y dos regímenes principales, que es el régimen sobre actividades lucrativas y el régimen opcional simplificado de actividades lucrativas. Entonces, dependiendo del régimen en el que nos encontremos, varía el tipo de tributo que vamos a realizar, el manejo contable que le vamos a dar y el porcentaje, ¿verdad? Por ejemplo, el de actividades lucrativas es trimestral y hay dos formas de realizarlo, sobre una base estimada o sobre cierres parciales. Y el opcional simplificado que se hace de manera mensual, que es sobre una tabla sobre el nivel de ingresos que tenga la empresa. Y el pequeño contribuyente que básicamente únicamente paga IVA, que es sobre un 5% y va a variar ese porcentaje dependiendo del tipo de pequeño contribuyente. Recuerden que, por ejemplo, si no estoy mal, el año pasado entraron en vigor dos nuevos tipos de pequeños contribuyentes. Aumentaron el techo también de facturación de los pequeños contribuyentes. Entonces, todo eso lo debemos de considerar al momento de realizar una auditoría tributaria. Por lo general, a entidades externas que no sean la SAT, a veces les piden no es muy común, pero a veces les piden ese tipo de revisoría, ¿verdad? Que verifiquen que sus impuestos estén bien calculados, que las declaraciones tributarias se hayan presentado en tiempo y forma, etcétera, ¿verdad? Entonces, por lo general son auditorías externas que se les hacen a las empresas para verificar su cumplimiento fiscal. ¿Estamos claros con la auditoría tributaria? ¿Dudas? Ok. La auditoría informática o la auditoría de IT o la auditoría de sistemas. Esta auditoría evalúa los sistemas de información para poder verificar la seguridad, la integridad, la confidencialidad y la confiabilidad de los datos. ¿Sí? ¿Qué áreas clave vamos a evaluar en este tipo de auditoría? Los sistemas contables, los controles de acceso, los respaldos de la información, los riesgos tecnológicos, entre otros. Hoy en día es fundamental el uso de sistemas tecnológicos porque la contabilidad y la auditoría ahora dependen de sistemas. ¿Sí? Ahora en la mayoría de empresas ya no solo se utiliza Excel. Utilizan sistemas contables en la nube o con servidores locales para poder hacer el registro de sus operaciones. Imagínense que ustedes no tuvieran un respaldo de esa información. Hay un apagón y se arruina el servidor.
y no pueden recuperar la información. ¿Qué hacemos? ¿Ya? La auditoría IT se encarga de velar porque las empresas puedan tener estos riesgos cubiertos, ¿verdad? Verificar que los equipos estén correctamente, que la tecnología todavía se pueda utilizar, porque a veces la tecnología queda obsoleta porque va en un constante cambio. Por ejemplo, ahora los servidores en la nube son lo más común, que tengan un sistema contable confiable y que se adapte a las necesidades de la empresa. Por ejemplo, el sistema contable número uno por excelencia que lo utilizan a nivel mundial, SAP Business One, ¿no? Que lo piden a veces en la mayoría de empresas de renombre para poder optar a un trabajo. Que como tip, a veces hay una institución que se llama H&H, que dan capacitaciones de SAP Business One, de los módulos que utiliza SAP Business One de manera gratuita. Si no estoy mal, lo hacen 1 o 2 veces al año. Entonces, si en estos meses sacan alguna convocatoria, se las voy a mandar. Lo que sí es que cuando sacan esas convocatorias, los cupos se llenan rapidísimo. Entonces uno tiene que estar súper pendiente para poder participar en por lo menos uno de esos módulos. Entonces, a veces en algunos he tenido la oportunidad de poder dar algún módulo. Y al final le dan su diploma de participación en el programa de capacitación de SAP. Y a eso les ha servido a muchas personas para poder optar a mejores puestos, a conseguir un trabajo en mejores instituciones, etcétera. Es muy importante que conozcamos porque hay muchos sistemas que están basados en ese sistema contable. Entonces, ese es un paréntesis. Entonces, dejé de compartir pantalla, ¿no? Ah, no, aquí está. Ok. Entonces, en la auditoría de sistemas tenemos que velar porque la información esté bien respaldada. Por ejemplo, en mi caso particular, ahora todo lo hago a través de la nube. El pago mensual, digamos, de almacenamiento. A veces cuando ya se llenan los servidores, pues le cobran un extra por aumentar la capacidad de almacenamiento y así sucesivamente. Y también el cumplimiento de la ley de que la SAT pues, nos permite por lo menos guardar información hasta 5 años atrás, ¿verdad? Y también el trabajo de depuración es muy importante para no saturar los servidores, únicamente guardar información que realmente pueda ser valiosa en un futuro, ¿verdad? Entonces, la auditoría de sistemas también es un aspecto fundamental que ahora no solo auditores la realizan, sino que también ingenieros en sistemas se están especializando en finanzas para poder llevar a cabo este tipo de auditorías. O ya hay carreras orientadas específicamente o especializadas en la auditoría de sistemas con conocimientos en programación, en aspectos técnicos de equipos tecnológicos, entre otros, ¿verdad? Y que también es importante que nosotros, que somos la rama, digamos, financiera, también podamos conocer este tipo de auditorías, que las podamos realizar, porque realmente hay un campo de aplicación bastante amplio y hay poca oferta. O sea, no hay muchos profesionales todavía que se ocupen a prestar este tipo de servicios y la mayoría son ingenieros, ¿no? Entonces hay muy pocos auditores que ven el tema de sistemas o de informática. Entonces sería un buen complemento. Se los dejo ahí en el aire para que ustedes lo evalúen en un futuro. Entonces, les decía, hoy es fundamental el uso de los sistemas, ¿verdad? Si a veces, bueno, cuando uno inicia, por ejemplo, cuando uno va a prestar ya servicios contables, por lo general uno siempre inicia con su Excel, ¿verdad? Pero llevar la contabilidad de una empresa y toda la contabilidad en Excel, pues requiere mucho tiempo. ¿Por qué? Porque uno hace ahí el libro diario, luego actualiza el libro mayor, luego actualiza los balances de saldo, los balances de comprobación y luego hacer estados financieros y todo de manera manual si no sabemos, por ejemplo, utilizar macros, si no sabemos programar ciertas cosas para automatizarnos, ¿verdad?
Entonces, lo más recomendable pues es el uso de un sistema, y ahora hay muchas opciones también gratuitas para llevar contabilidades pequeñas, como para poder iniciar, digamos, si, bueno, no nos queremos dedicar a la prestación de servicios de auditoría, pero queremos poner nuestra empresa, pues la carrera de auditoría me sirve. ¿Por qué? Porque sé el uso de sistemas, sé todo el tema tributario, etcétera. ¿Ya? Entonces, es un aspecto fundamental el uso de la tecnología. ¿Estamos a claros acá? ¿Alguna duda con el tema de la auditoría informática? Perfecto. La auditoría ambiental. Esto es algo que ha tomado mucha relevancia en la actualidad, ¿verdad? De unos años para acá, tal vez unos 5 años, o un poco más, ha tomado mucha relevancia el tema del cuidado del medio ambiente. Entonces, la auditoría ambiental la podemos definir que evalúa el cumplimiento de normas ambientales y el impacto de las operaciones de una empresa en el medio ambiente. ¿Qué vamos a evaluar acá? Por ejemplo, el manejo de desechos, el uso de recursos naturales, el cumplimiento ambiental de normativa legal y los riesgos ecológicos. Aquí es cada vez más importante por el tema de responsabilidad social de las empresas y el tema de regulaciones ambientales. Eh, no sé si recuerdan, pero el Ministerio de Ambiente había estado pidiendo, por ejemplo, resoluciones ambientales o licencias ambientales a empresas, a personas individuales, a pequeñas y medianas empresas, que, por ejemplo, le estaban pidiendo licencia ambiental a una tortillería, licencia ambiental a iglesias por el tema de la contaminación auditiva. Eh, y realmente Guatemala no está preparado, no tiene una base ecológica, no tiene una formación ambiental como tal. ¿Me explico? O por ejemplo, en el colegio no nos dan un curso sobre manejo ambiental, ¿verdad? A veces hasta en el seminario de graduación de diversificado se ven algunos temas de medio ambiente, pero hasta ese momento. E incluso en las carreras universitarias no siempre vemos el tema medioambiental. Lo ven tal vez más los economistas que tienen un poco más de enfoque en el tema de economía ambiental, pero es un tema que ahora se está volviendo muy importante. Por ejemplo, el tema digital, ya no el uso de papel, sino que todo digital. También por eso un poco el uso de la implementación de la factura electrónica. Entonces, ¿por qué? Porque ya no se tendría que estar imprimiendo la factura, sino que te llega tu correo electrónico, te llega un mensaje por WhatsApp o por algún otro medio digital y ya tenemos nuestra factura, ¿verdad? El tema es que no tenemos la cultura todavía muy desarrollada en temas ambientales, y ese es el gran problema, y no podemos no podemos aplicar una regulación si primero no educamos a las personas, porque eso es lo más complicado de la implementación de una normativa, la formación, ¿verdad? Una buena idea, sí, mal ejecutada, ¿verdad? Obviamente había que mejorar bastantes aspectos del tema de las licencias ambientales, porque también no era un tema muy transparente, ¿verdad? Pero eso ya es otras cuestiones. Por ejemplo, el tema de las mineras. Las mineras, para poder funcionar u operar en Guatemala, antes de venir a hacer sus instalaciones o instalarse en el país, tienen que presentar un estudio de impacto ambiental, porque las mineras para extraer minerales utilizan químicos. No sé si han escuchado que en áreas del interior del país han contaminado ríos de comunidades, que el agua se ha tornado roja, se ha tornado verde, personas se han enfermado, ¿verdad? Por el uso de los químicos o los desechos químicos que utilizan para extraer plata, cobre, entre otros. ¿Me explico? Entonces, es un tema que está tomando mucha fuerza y que yo creo que de aquí en 5 años va a tener mucha más relevancia todavía. Entonces, también es importante que nos podamos empapar de temas ecológicos o medioambientales, que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales también a veces brinda ciertas capacitaciones para poder formarnos como gestores ambientales para poder hacer este tipo de evaluaciones, porque para hacer una auditoría ambiental como tal y emitir dictámenes para poder solicitar licencias ambientales, tenemos que ser gestores ambientales, y eso solo nos lo avala el Ministerio de Ambiente.
¿verdad? Y ahí pueden haber hay abogados, hay arquitectos, hay ingenieros, hay auditores, hay de todas las carreras. Media vez pues superen las pruebas que les hace el Ministerio de Ambiente y presenten la documentación que ellos piden para este tipo de trabajos. Pero es un tema que está tomando mucha relevancia y es importante y por eso se los pongo acá. Porque en el futuro se va a ver mucho el tema de medio ambiente, ¿verdad? El tema del calentamiento global que afecta a ciertas industrias, el tema de la escasez de agua que también afecta a industrias, sobre todo a las industrias del área rural, ¿verdad? Los sembradíos, entre otros. Em, entonces, sí va a cobrar bastante importancia y nosotros como profesionales pues debemos de estar preparados para abordar las necesidades que les surjan a nuestros clientes en esos momentos. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok, ¿vamos bien? Ok. Bien, ahora, en el tipo de auditoría, según quien la realiza, esta clasificación pues responde a otra pregunta, que es una pregunta muy importante. Y que esta pregunta es, ¿quién hace la auditoría? Primero, la auditoría interna. La auditoría interna la vamos a definir que es realizada por personal que forma parte de la organización. ¿Sí? Ojo, personal que forma parte de la organización, pero que debe actuar con independencia funcional. ¿Sí? Recordemos que uno de los pilares fundamentales para la profesión de la auditoría es tener independencia. ¿Sí? Pero al ser auditores internos, nosotros formamos parte de la organización. Entonces, de cierta manera, no vamos a ser objetivos. ¿Por qué? Porque esta empresa es la que me está pagando a mí. ¿Me explico? Si fuera una auditoría externa, es diferente, porque ahí yo tengo total independencia y yo cobro lo que cobro por mi servicio por dar una opinión objetiva e independiente, no importando si me van a pagar. ¿Me explico? En cambio, el auditor interno tiene otro escenario. Él forma parte de la organización, está ahí diariamente, tiene un puesto de trabajo y demás. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la auditoría interna? Primero, mejorar controles, prevenir riesgos. Aquí es donde se aplica, digamos, lo de la auditoría administrativa. La auditoría interna no ve tanto lo financiero, lo puede ver de una manera generalizada. Pero el tema de la auditoría interna es más para el tema de control. Mejora controles, previene riesgos, apoya a la gerencia para toma de decisiones y evalúa procesos continuamente para poder mejorarlos. ¿Sí? La auditoría interna no emite un dictamen para terceras personas, sino que únicamente para la gerencia o para el gobierno corporativo o para la asamblea de accionistas, únicamente. ¿Sí? Y únicamente aporta valor interno. El auditor interno únicamente va a tener conocimiento de su propia organización. ¿Me explico acá? ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? ¿Vamos bien? ¿Ya se durmieron? Ok. Todo bien, Entonces, licenciado. perfecto, muchísimas gracias. Ahora, la auditoría externa es todo lo contrario. La auditoría externa es realizada por profesionales independientes a la entidad auditada. ¿Sí? ¿Cuál es su objetivo principal de la auditoría externa? Emitir una opinión profesional, dar confianza a terceros y evaluar los estados financieros. Cuando habla de dar confianza a terceros, se refiere a, por ejemplo, a inversionistas que no son de la entidad, sino que solo únicamente aportaron dinero, ¿verdad? U otras personas interesadas en esa información o futuros inversionistas. La asamblea de accionistas, gobierno corporativo, entre otros. Entonces, esta auditoría externa es la auditoría que da credibilidad pública a la información financiera de la empresa. Ayuda a que la empresa pueda atraer nuevos inversionistas, pueda reunir más capital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus cifras, el auditor externo va a indicar que se presentan razonablemente con estándares internacionales.
¿Sí? ¿Estamos claros acá? Entonces, el auditor interno está dentro de la empresa, forma parte de la organización, es empleado, por decirlo de alguna manera, de la entidad. El auditor externo, en cambio, es una persona externa, como su nombre lo dice, de la empresa. Es una persona que no tiene nada que ver con esa empresa y que su único fin es indicar que los estados financieros se presentan razonablemente de conformidad con un marco financiero específico o general y con base en normativa internacional. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Sí, Dulce. Explico una pregunta, Sí. tanto en la auditoría interna como externa, ¿cada cuánto tiempo es lo recomendable hacerlo o cómo es? Ok. Acá depende mucho del tipo de auditoría, porque en la auditoría externa tenemos más tipos de auditoría que poder aplicar. La auditoría interna, por lo general, lo recomendable es que se haga cada 6 meses. Por ejemplo, a inicios de julio, para evaluar todo el primer semestre del año, o en el mes de enero a marzo, cuando se está haciendo el cierre fiscal. ¿Sí? Para evaluar todo el segundo semestre. ¿Por qué? Para efectos de cumplimiento tributario, ¿verdad? Para que todo lo que vaya a reportar la empresa en materia contable vaya todo correcto para la presentación de su declaración jurada anual del impuesto sobre la renta en el caso de nuestro país. De lo contrario, la auditoría puede ser cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses para evaluar procesos. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía, yo quiero implementar un chatbot para atención al cliente. Ok, contratamos el servicio, empezamos a programar el chatbot, entonces tiene que pasar un periodo de prueba. Cuando termine ese periodo de prueba que la empresa va a establecer o que los técnicos que están programando el chatbot digan, por ejemplo, de aquí en 3 meses ustedes pueden hacer una evaluación de cómo les funcionó. Ahí entra la auditoría interna para ver si realmente ese proceso va a eficientar el tema de la atención al cliente. ¿Me explico? Si le va a traer algún beneficio a la empresa o no. ¿Sí? La auditoría externa, en cambio, por lo general, si es financiera, lo recomendable es que se realice una vez al año y que se realice del periodo de enero a marzo para poder evaluar el año anterior. Por ejemplo, digamos, ahorita podríamos estar evaluando el año 2025 antes de que se presenten las declaraciones de impuestos, que para presentar el año 2025 tenemos hasta el 31 de marzo, ¿sí? De cada año para poder hacer la declaración jurada anual. Entonces, la auditoría externa evalúa todo, si es una auditoría del conjunto de los estados financieros. Ahora, hay otro que se llama procedimientos convenidos, que ahí el cliente le dice, mire Dulce, yo la quiero contratar porque quiero que me haga una auditoría de caja y bancos. Quiero saber cómo está el tema de mi flujo de efectivo, si lo estamos haciendo bien. O yo he notado pues que nosotros vendemos mucho en efectivo, pero en realidad la cuenta no refleja eso. ¿Me explico? Entonces, eso es un procedimiento convenido. Entonces, ahí únicamente nos vamos a enfocar en el rubro de caja y bancos y en los rubros relacionados con la caja y bancos. ¿Me explico? Sí, Y ahí puede ser un periodo que el cliente indique. Por ejemplo, yo quiero que me evalúe caja de bancos de los últimos 6 meses. O quiero que me lo evalúe de todo el año 2025. ¿Ya? O quiero que me haga una auditoría de cuentas por cobrar. Quiero saber la tasa de morosidad, cómo estamos, etcétera. Si puedo recuperar todavía, si puedo hacer todavía cobros a clientes, cómo está ese tema, entre otros, ¿verdad? Un estándar como tal, le podría decir auditoría interna cada 6 meses, auditoría externa una vez al año. ¿Estamos claros acá? No sé si ahí le resuelvo su duda. sí, gracias, muy Sí, amable. perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, acá nos tenemos que quedar con una idea clave, que no todas las auditorías son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambia el objetivo, cambia el enfoque, cambia el tipo de informe, pero siempre se mantiene el criterio profesional y la ética del auditor en cada una de ellas. ¿Estamos claros acá?
¿Dudas? Ok. Si no hay dudas, tenemos una pequeña autoevaluación de 5 preguntas que ustedes van a resolver. Entonces, por favor, en una hoja en blanco de líneas, de cuadrícula, una hoja de su cuaderno, pero a mano, vamos a responder las preguntas que aparecen en su pantalla. Y le van a tomar una fotografía y la van a publicar en una actividad que se les va a poner en la plataforma. Entonces, ¿qué preguntas vamos a resolver? Estas son preguntas de temas que hemos visto hasta el momento. Y es importante que las puedan guardar porque alguna de estas preguntas pueda que venga en la evaluación. Entonces, ¿qué preguntas son? La primera, defina con sus propias palabras qué es auditoría. Le pueden tomar una captura de pantalla para que las tengan ahí a la mano. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la contabilidad y la auditoría financiera? La tercera dice, ¿qué significa razonabilidad en auditoría? La cuarta, mencione los principales tipos de auditoría. Y la última, ¿cuál es la diferencia entre la auditoría interna y la auditoría externa? Esto no necesariamente tiene que ser una definición de definiciones demasiado técnicas, puede ser con sus propias palabras todo. ¿Qué vamos a evaluar acá? La comprensión de los conceptos, el uso adecuado de la terminología y la claridad de redacción que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver yo con esto? Si ustedes están poniendo atención, si a ustedes les están quedando claros los temas que vamos desarrollando en clase y sobre todo que tengan claros los conceptos de los que se les está preguntando acá. Esta autoevaluación la van a entregar el día de hoy. Van a tener hasta las 10 de la noche para poder entregar. A las 10 de la noche se va a cerrar la plataforma y ya no se van a aceptar ninguna respuesta. ¿Estamos claros con la instrucción? Tiene que ser a mano, por favor. ¿Sí? Con letra legible. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Sí? Repito. Esta evaluación, esta evaluación en una hoja en blanco, una hoja de cuadros, en una hoja de su cuaderno, van a responder estas preguntas que les aparecen acá. Tómenles captura. Se va a crear una actividad en la plataforma para que ustedes la puedan subir. Van a tener hasta las 10 de la noche para poder subir la fotografía o en formato PDF de su autoevaluación. Y a las 10 de la noche se cierra. Si ustedes no la subieron a las 10 de la noche, lo siento mucho, ya no se va a volver a activar. ¿Estamos claros? Lo pueden hacer con sus propias palabras. Vamos a evaluar que les esté quedando claro los conceptos que vamos desarrollando, ¿verdad? Para ir determinando si buscamos otras maneras de poder trasladarles la información. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Ok. Vamos a avanzar. Entonces, ahora vamos a entrar al tema de los pronunciamientos de auditoría y aseguramiento dependientes de la Federación Internacional de Contadores, IFAC. ¿Sí? Antes de entrar a los pronunciamientos, debemos de conocer qué es el IFAC. ¿Han escuchado el IFAC ustedes? Esta organización. No, licenciada. ¿No? Ok. ¿Nadie? Todos somos nuevos en el tema de la IFAC. Sí, Ok. Vean, la IFAC, como lo pueden ver acá en la diapositiva, es la Federación Internacional de Contadores. Este es su nombre en español, las siglas están en inglés. Es un organismo mundial de la profesión contable, promueve normas de calidad y ética profesional, agrupa a organismos contables de muchos países y Guatemala es miembro a través de su colegio profesional, que es el Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Ok, primero vamos a definir qué es el IFAC. ¿Sí? Como ustedes ya vieron, es la Federación Internacional de Contadores.
Este es el organismo mundial que representa y regula la profesión contable y de auditoría a nivel internacional. Su función principal es fortalecer la profesión contable y promueven normas técnicas de alta calidad, promueven una conducta ética profesional y promueven la confianza en la información financiera. Entonces, ¿cuál es el papel de la IFAC en la profesión? Si lo vemos desde una perspectiva profesional, la IFAC primero no ejerce auditorías. La IFAC no sanciona directamente a empresas. Y la IFAC no prepara estados financieros, sino que su verdadero rol es el de emitir y el de promover normas internacionales que guíen el trabajo del contador público, del auditor interno y del auditor externo. ¿Sí? Esta es la entidad que va a regular toda esa normativa internacional y que la va a emitir. ¿Ok? Entonces, con estas normas buscan que el trabajo profesional sea confiable, pueda ser comparable, pueda ser ético y pueda ser de una calidad uniforme en todo el mundo. ¿Ya? ¿Qué tipo de normas promueve el IFAC? El IFAC impulsa, por ejemplo, las normas internacionales de auditoría, impulsa el código de ética profesional de la profesión contable, impulsa las normas de control de calidad e impulsa las normas de formación y de educación profesional. Todas estas normas a nosotros nos sirven de referencia como profesionales, como referencia obligatoria o adoptada, puede ser de ambas formas, por muchos países a través de sus colegios profesionales. Acá en Guatemala, hace mucho tiempo existían los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Sí? ¿Cuántos eran esos principios? Vamos a ver si se recuerdan todavía. De contabilidad de general. ¿Cuántos principios eran? No estoy mal, son 10 principios. ¿10 principios? ¿Alguien más? ¿No? Yo la verdad tampoco me recuerdo muy bien. Si no es mal, eran entre 12 y 14 principios. Luego, la Superintendencia de Administración Tributaria emitió un criterio donde esos principios, esos 14 principios, se le iban a adicionar otros y se volvieron 40 principios. Y luego dio opción a las empresas a que pudieran utilizar las NIF para pymes, las NIF plenas, o que pudieran seguir utilizando los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no son 14 o 10, sino que ahora son más o menos alrededor de 40 principios. Que básicamente desglosan o amplían los principios que ya existían, ¿verdad? Con algunas variedades. Entonces, en relación de la relación de IFAC con Guatemala, como lo dice acá, Guatemala forma parte del IFAC a través de su colegio profesional, que es el de contadores públicos y auditores, lo que significa que el ejercicio del contador y el auditor se va a alinear a estándares internacionales y que el profesional guatemalteco no trabaja aislado, sino que bajo normas reconocidas mundialmente y que también los informes de auditoría pues tienen una mayor credibilidad frente a terceros. Por ejemplo, una empresa guatemalteca que busca una inversión extranjera. El inversionista va a confiar más en los estados financieros hechos bajo un marco internacional. ¿Por qué? Porque fueron preparados y auditados bajo normas promovidas por la IFAC. Y el auditor está aplicando estándares que son reconocidos internacionalmente. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Entonces, básicamente la conclusión es que el IFAC va a generar confianza aunque no conozcan la empresa directamente. ¿Por qué? Porque el IFAC no es la que audita. La IFAC es la que le da las herramientas normativas al profesional para poder aplicar esas normativas o esos estándares a los trabajos que realice en organizaciones, ya sea en trabajo de contable o en trabajo de auditoría. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Algo que tenemos que recordar. La IFAC no hace auditorías, ¿sí? Hace que las auditorías sean confiables en todo el mundo, ¿sí?
o también que la IFAC es el marco internacional que da orden, da ética y da calidad a la profesión contable. ¿Estamos claros de qué es este organismo internacional? ¿Sí? A ver, el IFAC es el que nos emite o nos rige las normas o estándares internacionales por los cuales se va a regir el profesional de la contabilidad y la auditoría. ¿Ok? Ok. Obviamente, como toda organización, tienen una misión y una visión. Acá nos vamos a enfocar en la misión de la IFAC. Tiene 4 pilares fundamentales su misión. Esta no es como tal la misión que ellos tienen en su página, sino que yo la desgloso en 4 pilares fundamentales para que la podamos entender. Primero tenemos que entender qué significa su misión, ¿no? En este contexto, pues la misión del IFAC va a definir para qué existe y a quién sirve este organismo. Entonces, este organismo no está enfocada en beneficiar únicamente a los contadores, sino que en proteger la confianza de la sociedad en la información financiera. Entonces, el primer aspecto es fortalecer la profesión contable. La IFAC busca que el contador y el auditor sean profesionales altamente competentes, que tengan una formación continua, que tengan una ética sólida. Es a lo que le dicen de reconocida honorabilidad y conocimiento técnico actualizado, porque esto va a elevar el prestigio, la credibilidad y la responsabilidad de la profesión. Por ejemplo, un auditor que aplica normas internacionales y principios éticos va a reducir errores, va a mejorar la calidad de su trabajo y va a generar mayor confianza en su informe o en su dictamen. ¿Ya? También el que fortalezca la profesión contable, ese aspecto que nos dice formación continua, es que nosotros tenemos que estar en una constante actualización. Por ejemplo, en el momento en que ustedes ya culminen el proceso de la carrera y se gradúen y le digan, usted ya es contador público y auditor en el grado académico del licenciado. Ok, perfecto. Pero eso no significa que lo sepamos todo. ¿Ya? Hay mucho más. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, en la universidad realmente únicamente vemos el 20% de todo lo que nos podemos encontrar afuera. ¿Ya? Hay muchos más aspectos. Hay cosas que posiblemente nunca veamos en la universidad y afuera nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas. Entonces, los colegios profesionales, porque una de las normativas es que cuando nos graduamos nos tenemos que colegiar. ¿Sí? Si nosotros vamos a firmar informes, si vamos a firmar dictámenes, si vamos a sellar informes, el colegiado lo tenemos que mantener activo. Si no, pues lo dejan de pagar y únicamente les va a servir a la inscripción para cumplir con el requisito de colegiación profesional. ¿Ya? Pero por ejemplo en el gobierno, si ustedes van a trabajar en el gobierno como profesionales, les exigen que tengan el colegiado activo. ¿Por qué? Porque eso les da un respaldo. ¿Ya? Hay un respaldo de una organización que está afiliada a organismos internacionales para la aplicación de normativa estandarizada. ¿Me explico? Les da prestigio, les da credibilidad y les da una mayor responsabilidad. ¿Estamos claros acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos comprendiendo? Sí, Ok, licenciado. perfecto. Sí, licenciado. Bueno, básicamente se genera una profesión fuerte y que genera información confiable. El segundo punto de su misión es emitir normas armonizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que emitir normas armonizadas significa establecer reglas comunes. ¿Para qué? Para los estados financieros, para las auditorías o para los informes profesionales que vayamos a presentar, que puedan ser comparables entre países y sectores. Por ejemplo, yo hago una evaluación aquí de una empresa y emito un informe y venga un inversionista de Estados Unidos que el informe lo va a poder entender. ¿Por qué? Porque está basado en normativa internacional, está estandarizado. ¿Me explico? ¿Qué podría cambiar? La moneda en que se esté trabajando, el tema de impuestos, ¿verdad? Porque en cada país es diferente. ¿Me explico? ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? ¿Van conmigo? Sí, licenciado. Ok. Ahora, por ejemplo, una empresa auditada bajo NIAS, bajo normas internacionales de auditoría.
¿Puede ser evaluada por inversionistas de otros países? Sí. ¿Puede presentar información entendible y comparable? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que sin normas armonizadas, cada auditor trabajaría con criterios distintos. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, las NIAS tiene varias normativas. Es un compendio de varias normas. ¿Sí? Que va de la 200 a la 4000. Pero van intermedios. Por ejemplo, está la 200, 210, la 220, etcétera. ¿Sí? Luego, si, si yo aplico las normas internacionales de auditoría, o si yo no aplicara las normas internacionales de auditoría, si no existieran, entonces todos nosotros aplicaríamos lo que nosotros consideramos personalmente. Ya no estaríamos bajo ningún estándar. Ahora, con la norma internacional no significa que todos vamos a pensar igual y que todos lo vamos a aplicar de la misma manera. No. Hay unas normas que pueden aplicar y hay otras que no. Y ahí es donde entra el profesional. La IFAC únicamente nos va a dar, bueno, aquí está toda la normativa. Pero esta es una normativa que está hecha de manera general. Entonces nuestro trabajo es poder conocerlas, interpretarlas y saber qué normas, poder identificar qué normas le van a aplicar a la entidad que yo voy a evaluar. ¿Me explico? ¿Sí? No vamos a aplicar todas, ¿verdad? Sino que vamos a evaluar qué normativa es la que le vamos a aplicar. ¿Me explico? ¿Estamos bien? Ok. Punto número 3, garantizar servicios de alta calidad. Acá lo que busca el IFAC es promover normas que aseguren los servicios profesionales, que se realicen con una planificación adecuada, que usen evidencia suficiente y adecuada y que mantengan independencia y objetividad. La mayoría de normas del IFAC están enfocadas en la auditoría externa. Sin embargo, existen las NIEPAI, que son las normas internacionales para el ejercicio de la profesión de la auditoría interna, que esas son normas específicas para los que sean auditores internos. De lo contrario, pues la mayoría está enfocada en las auditorías externas, por eso siempre va a hablar de independencia y de objetividad, porque debe de ser un pilar de nuestra profesión. ¿Qué es lo que hace esto? Que reduce riesgos, reduce la probabilidad de errores significativos y mejora la calidad de nuestro trabajo. Recuerden qué tipo de riesgo es el que nosotros tenemos en la auditoría. Yo les mencioné un riesgo que siempre va a existir. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan qué tipo de riesgo es? Es el riesgo inherente. Correcto. El riesgo inherente es un riesgo que siempre va a existir. Nosotros siempre tenemos este riesgo de que podemos equivocarnos, podemos cometer también nosotros errores significativos al momento de evaluar una prueba mal aplicada, información que no solicitamos en el momento en que teníamos el acceso a esa información. ¿Por qué? Porque después se complica un poco el solicitar esa información. Tenemos el riesgo de poder emitir una opinión equivocada, por ejemplo. Entonces, ese riesgo siempre va a existir, ¿sí? Pero, ¿qué hacen estas normativas? Estandarizar nuestro trabajo y reducir ese riesgo, o que ese riesgo sea manejable, ¿verdad? Pero al final, pues nosotros somos los que definimos qué tipo de opinión vamos a dar, si vamos a considerar significativo o no X error, etcétera. ¿Me explico? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Perfecto. Ok. Por último nos dice proteger el interés público. Acá el interés público se refiere al bienestar de los inversionistas, de los acreedores, de los empleados, del Estado, de la sociedad en general. ¿Sí? Acá el auditor no trabaja solo para la empresa, sino que para todos los usuarios de la información financiera. Por ejemplo, si un auditor detecta información financiera engañosa, nuestro deber profesional es reportar.
¿sí? Aunque eso incomode a la administración de la empresa. Si nosotros detectamos o vemos que hay algún indicio de que se pueda estar cometiendo algo anómalo, lo tenemos que reportar. ¿Por qué? Porque el primero que van a traer cuando hay un problema legal financiero es al contador y al auditor. ¿Sí? Y recuerden que en materia penal, esto ya es de derecho, pero como tip, en materia penal y civil, nosotros no tenemos derecho a fianza en lo que investigan. Nosotros vamos a prisión preventiva en lo que se resuelve. Imagínense, es una responsabilidad muy, muy grande. Entonces, ¿cuál es mi deber ético si yo identifico que están cometiendo un fraude, por ejemplo? Bueno, poner las denuncias correspondientes. Y cuando me llamen para poder declarar o para poder evaluar la situación, pues brindar toda la información necesaria. Ojo, nosotros al iniciar el trabajo de una auditoría siempre firmamos un contrato de confidencialidad. ¿Por qué? Porque es información sensible a la que vamos a tener acceso, es información de la empresa. ¿Ya? Entonces, nosotros solo vamos a poder revelar información sí o sí con una orden de juez. ¿Sí? Porque si no, nosotros caemos en incumplimiento de un contrato. ¿Ya? Entonces, son cuestiones que tenemos que considerar siempre, siempre al momento de realizar una auditoría. Que tenemos una responsabilidad muy grande y ser conscientes al momento de emitir un informe. Algunos dirán, puede que me cachen, puede que no. Hay una probabilidad de que sí y que no, ¿verdad? No lo sabemos, pero es mejor prevenir que lamentar, personalmente, ¿verdad? Es lo que pienso. Y por eso es muy importante realizar la evaluación del cliente antes de aceptar un trabajo de auditoría. Porque ahí nosotros miramos el tema de la reputación, la credibilidad del cliente, los años que lleva de laborar en el mercado, si es una empresa sólida o no, dependiendo de la información que exista también, que sea pública. eh, y hasta que nosotros tengamos claro todo el panorama, decimos, ok, aceptamos el trabajo de auditoría y le vamos a entrar, ¿ya? Pero nosotros también tenemos que tener debemos de estar conscientes de que de actuar con ética y con responsabilidad. Si encontramos algo anómalo, a veces lo que unos optan es mejor me abstengo de opinar, hago mi carta de responsabilidad o de descargo de responsabilidad y dejo de realizar el trabajo de auditoría. ¿Para qué? Para no meterme para no ahondar más y pues si no involucrarme en un problema legal, ¿verdad? Entonces mejor dejo el trabajo a medias y me voy. Algunos llegan al final, pero al final se abstienen de opinar. En el informe hay un tipo de opinión que se llama abstención de opinión y ahí indican las causas por las cuales no van a opinar sobre las cifras de los estados financieros. Entonces, es dependiendo también de la situación, ¿verdad? Hay muchos aspectos que evaluar, la confiabilidad de las cifras, ver el grado de materialidad del error o del indicio de fraude que se tenga, entre otros factores. Pero las NIAs pues, nos dan lineamientos de cómo poder evaluarlo y cómo poder abordar ese tipo de situaciones. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Entonces, acá algo con lo que quiero que se queden de este tema es de que cuando el auditor actúa con ética y calidad, no solo va a cumplir una norma, sino que cumple una responsabilidad social. ¿Sí? ¿Dudas acerca de la misión de la IFAC? Ok. Entonces, ahora también debemos de conocer cómo se organiza la IFAC. La IFAC trabaja a través de consejos especializados. La IFAC no trabaja de forma directa emitiendo todas las normas, sino que se organiza a través de consejos técnicos que son especializados. Cada uno de estos consejos técnicos es responsable de un área específica de la profesión contable y de la auditoría. Esto nos permite que las normas sean técnicamente sólidas, que sean bien enfocadas, que sean especializadas y que sean aceptadas a nivel internacional.
Dentro de la estructura general de la IFAC funciona como un organismo coordinador, ¿sí? Que supervisa y respalda el trabajo de varios consejos independientes que son los encargados de emitir las normas. Es como un grupo empresarial, por decirlo algo, ¿verdad? El IFAC, lo que estamos viendo en contabilidad, el IFAC va a ser la casa central y los consejos van a ser sus diferentes sucursales, por ejemplo. ¿Me explico? Para que apliquemos también aquí lo de contabilidad. ¿Estamos claros acá? Ok. Entonces, cada uno de estos consejos va a estar integrado siempre por expertos internacionales. Por lo general, siempre hay expertos de varios países y expertos en diferentes materias para poder llegar a una norma sólida. También emiten normas técnicas y siguen procesos formales de discusión, de consulta pública y de aprobación internacional. A veces a través de los colegios profesionales hacen ese tipo de encuestas para verificar si la implementación de alguna norma puede tener alguna importancia relativa o puede tener algún efecto secundario, por decirlo de alguna manera, al implementarse en su país, ¿verdad? Porque aquí también vamos a tocar el tema de evaluación de técnicas, de normativa fiscal que podríamos afectar. Entonces, para que todo eso no afecte la implementación de la norma, hacen ese tipo de consultas para poder recibir retroalimentación y poder ajustarlas de manera que se adapte a todos los países o a la gran mayoría de países que forman parte de la IFAC. Ahora bien, ¿qué principales consejos especializados en la IFAC existen? Primero tenemos el de las normas contables, que son los que emiten las NIF. Las NIF, las normas internacionales de información financiera. ¿Cuál es la función de este consejo? Este consejo establece cómo deben de prepararse y presentarse los estados financieros, ¿sí? Para que la información pueda ser comparable, pueda ser comprensible, pueda ser confiable y pueda ser útil para la toma de decisiones. Por ejemplo, dos empresas de distintos países van a presentar sus estados financieros bajo NIF. Entonces, un inversionista puede compararlas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque están hechas bajo un marco internacional. ¿Me explico? Usan el mismo lenguaje contable. ¿Ya? Entonces, es importante que cumpla esos requisitos la normativa que ellos van a sacar o van a impulsar. El otro comité es las normas de auditoría, las NIAs, las normas internacionales de auditoría. La función de este comité es regular de cómo debe planificarse, ejecutarse y documentarse una auditoría. Desde el planteamiento, la evaluación de riesgos, el trabajo de campo y la emisión del dictamen. Básicamente las NIAs nos abarcan todas las fases de la auditoría, desde la planificación, ejecución y la presentación o comunicación de los resultados. Sí, por ejemplo, dos auditores distintos que aplican las NIAs pueden evaluar riesgos, obtienen evidencia suficiente y llegan a conclusiones profesionales que puedan ser comparables. Por ejemplo, nosotros somos un equipo de auditoría, ¿ok? Pero cada uno va a tener un rol diferente. Por ejemplo, Ilse va a evaluar inventarios, Rosa va a evaluar propiedad, planta y equipo, Brisna va a evaluar resultados. ¿Quién más? Dinora va a evaluar caja y bancos y así nos podemos ir, ¿ya? Cada quien va a tener un rubro diferente, ¿verdad? Pero bajo un mismo marco normativo para hacer la evaluación. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un programa de trabajo. ¿Por qué? Porque eso se planifica previamente. Aunque sean rubros diferentes, vamos a tener papeles de trabajo que nos van a ayudar a comprender el trabajo de la otra sección. ¿Por qué? Porque hay rubros que se pueden relacionar entre sí. Por ejemplo, caja y bancos. Caja y bancos puede estar relacionado con rubro de compras, con el rubro de ventas, con cuentas por cobrar, con cuentas por pagar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque entra y sale dinero. Si vendo, ingresa dinero. Si compro, sale dinero. Si yo cobro a un cliente, entra dinero. Si yo le pago a un proveedor, sale dinero. ¿Me explico? Entonces, al final, todo el equipo se va a juntar a evaluar
a revisar la evaluación que cada uno hizo y pueden llegar a un mismo punto. ¿Por qué? Porque todo va a estar hecho bajo un mismo estándar internacional, ¿sí? Aunque sean diferentes rubros, aunque apliquemos diferentes pruebas, aunque tengamos diferente tipo de evidencia. Pero, por ejemplo, si yo veo el rubro de ILSE, por ejemplo, entonces lo voy a poder entender. ¿Por qué? Porque ella aplicó las normas internacionales de auditoría. ¿Me explico? ¿Dudas acá? ¿Sí? Entonces, las NIAs nos dan uniformidad y elevan el trabajo del auditor. El tercer comité importante, las normas de educación profesional. Este establece requisitos mínimos de formación, de capacitación y de actualización continua del sector del contador y del auditor. ¿Qué significa esto? Que como les digo, cuando nosotros nos graduamos no lo sabemos todo, entonces tenemos que seguir preparándonos, seguir estudiando. Incluso una maestría tampoco nos da todo el conocimiento, un doctorado no nos da todo el conocimiento. Nos especializamos quizá en un área, ¿ya? Pero, ¿y las demás áreas qué? ¿Ya? Debemos de saber un poco de todo. Y siempre es bueno y yo los motivo a que desarrollen esa capacidad o esas ganas de seguir aprendiendo o de aprender cosas diferentes. Porque al final de cuentas nos puede servir en un futuro. Entonces, ¿qué pasa? A través del colegio de profesionales, el de contadores públicos y auditores, ellos cuando uno está colegiado le dan a un usuario donde uno puede tener acceso a diferentes leyes, normativas y programas de actualización profesional que están avalados por el IFAC cuando se tratan de sus normas. Por ejemplo, el IFAC emitió una nueva normativa acerca de que se va a implementar la NIF 18. La NIF 18 es una NIF que va a venir a reemplazar la NIF 1, por ejemplo, que es la presentación de estados financieros, porque nos cambia la estructura del estado de resultados. Entonces, el colegio lo que hace, avalado por la IFAC, pone un programa de actualización en el cual hay profesionales altamente calificados y con amplia experiencia para dar los cursos de actualización, ¿verdad? Miren, esta es la nueva estructura, estos son los efectos, estos pueden ser los pros, estos son los contras, ventajas y desventajas, etcétera. ¿Me explico? Entonces, siempre estamos en una constante actualización en normativa ambiental, en normativa tributaria, en normas internacionales de auditoría, en emisión de informes, etcétera. ¿Estamos claros acá? Y hay muchas otras instituciones que también dan formación, obviamente formación de manera privada que tienen un costo, pero que también en algunas son buenas opciones para poder seguir aprendiendo. Entonces, toda esta formación, estas normas de educación incluyen formación universitaria, experiencia práctica, educación profesional continua y competencias técnicas y éticas, ¿sí? Por ejemplo, un contador no puede ejercer solo con el título, porque les digo, el título no significa que nosotros lo vamos a saber todo, ¿ya? Les cuento mi experiencia así breve. Por ejemplo, cuando yo me gradué de perito contador y fui a trabajar a una empresa de contabilidad, yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque a mí me dijeron, usted ya tiene que saber, entonces solo me dieron un montón de facturas y yo no sabía utilizar un sistema contable, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en las escuelas, en los colegios no tenemos ese tipo de formación. No sabía realizar un libro de compras y ventas. Me lo enseñaron, pero se me había olvidado. ¿Me explico? Entonces, el que nosotros nos graduemos de algo no nos garantiza que tengamos todo el conocimiento. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Por último tenemos las normas de ética o el comité de ética profesional. Este nos va a regular la conducta, por decirlo de alguna manera, la conducta ética del contador y auditor, independientemente del tipo de trabajo que realizamos. Esta es una normativa que aplica en todo momento. ¿Qué principios se ven en este comité de ética? Cuando más adelante vamos a tener un punto específico donde vamos a ver el código de ética, pero esto es algo que siempre deben de tener presente. El código de ética tiene 5 principios fundamentales.
El primero de ellos es la integridad. El segundo es la objetividad. El tercero es la competencia profesional. El cuarto es la confidencialidad. Y el quinto es la conducta profesional. Ahorita solo se los mencioné. Ya más adelante, cuando entremos al tema de código de ética, lo vamos a ver uno por uno. Pero esto, básicamente, este comité trabaja en esos, con base en esos 5 pilares, ¿verdad? Cada cierto tiempo están en un proceso de revisión. Incluso cuando a un auditor lo reportan, digamos, al comité de ética, primero pasa un proceso administrativo, por ejemplo, con el colegio de profesionales. Y incluso, si es tan grave, puede llegar hasta instancias del comité de ética profesional de la IFAC. ¿Verdad? Que ahí ya estamos diciendo que son palabras mayores. Incluso nos pueden quitar nuestra posibilidad de poder ejercer la profesión. ¿Ya? Entonces, creo ya es la 1:30. Lo vamos a dejar acá. Por favor, anotemos que nos quedamos en la diapositiva 10. La próxima clase nos toca la diapositiva 11. Que aquí ya vamos a entrar acerca del Consejo de Normas de Auditoría y Aseguramiento. Dinora, sí, había mandado un mensaje. Sí, buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo ya entré un poquito tarde porque me está fallando mucho con la señal. Ok. Entonces voy a repetir la instrucción de la tarea que se dejó hace un momento, que es el tema de la autoevaluación. Se los voy a poner en pantalla nuevamente solo para que lo vuelvan a tener. Igual les voy a mandar una captura de pantalla. Entonces, esta autoevaluación... ¿Sí? Perdone, grupo de WhatsApp no hay. Es que hoy es mi primer día. Ya, bienvenida. No, tenemos un grupo de Telegram. El enlace para poder unirse al grupo está en la plataforma. Va. Entonces usted ingresa a la plataforma, ahí va a encontrar el enlace y si no le aparece la información que ya se ha enviado, como es la grabación de la primera clase y la primera tarea, me escribe ahí y yo reenvío la información. Bueno. ¿Ok? Igual ahí en el grupo les voy a colocar también de nuevo las instrucciones para la tarea de la autoevaluación. Recuerden que tienen o van a tener hasta las 10 de la noche. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, si no hay dudas, no hay comentarios, todo bien, todo correcto. Vamos a... les voy a pedir que los que tienen inactiva su cámara la puedan activar para la captura de pantalla de la asistencia del curso de Auditoría 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Buenas tardes, sí, todo bien, todo claro, todo ¿Sí? tranquilo. Ok. Es que estamos en una sola cámara porque estamos aquí en la sede de la Aguilar Batres, entonces. Ok. Pues, Ok. pues tenemos 3 clases presenciales, entonces nos quedamos acá mejor. Ok, perfecto. Háganme un favor. Como eso no lo sabía yo, entonces en el grupo de Telegram, por favor, envíenme sus datos para saber quiénes son los que están ahí, ¿sí? Para tomarles en cuenta su asistencia. Entonces, por favor, Gracias. me regalan una sonrisa grande a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Entonces ahora nos trasladamos a nuestro otro link.